Antes de empezar, a ver, qué chévere voz, se parece a la de mi abuela. Bien, mira, antes de empezar a ver lo que es la Revolución Rusa, mi estimado jovencito, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. Hay que tener en cuenta qué es una revolución. Si no comprendemos de forma objetiva qué viene a ser una revolución, no podemos entender si los procesos de revolución que se han dado, porque ha habido revolución neolítica, revolución francesa, revolución rusa, revolución china, revolución cubana, revolución mexicana y otras más. ¿Qué vendrá a ser una revolución? Mi estimado. Un avance ¿Un cambio qué? ¿Un cambio qué? social, radical. Ya, un cambio radical. ¿En qué cambia? ¿Qué es lo que cambia? todo. Ya, pero cuando dices todo, ¿a qué te refieres, mi estimada? Por ejemplo, primero comenzando desde lo más básico, que es la mentalidad, porque para que alguien pueda empezar a querer un cambio para sí mismo, tanto para sí mismo como para su nación, entonces tiene que primero mentalmente, pues, ¿no? Estar pensando de una forma diferente o que va a ser bien, de beneficio para, ¿no? Y luego ya por lo Exacto, ya. consiguiente, ya pues va a ser resultado mejor educación, mejor salud o etcétera, mejores cosas para un país, ¿no sé? Muy bien, Cristian. Excelente, muy buena tu apreciación. Ahora, yo te pregunto una cosa, mira, tú conoces, aplicando la historia científica, tú sabes que en la sociedad existe lo que es la estructura y la superestructura. ¿Conoces ello, no es así? Creo que sí lo han leído. Toda sociedad está compuesta de una estructura, que es la base económica, y una superestructura. La superestructura es producto de lo que viene a ser la estructura. Entonces, en la estructura están las relaciones económicas de producción, está también la forma en la cual una sociedad produce. La superestructura, que es el producto de la estructura, viene a ser las ideologías, viene a ser la educación, viene a ser la cultura, viene a ser también la religión y las ideas en realidad. Ajá, muy bien, Carlos Alberto, claro que sí. Entonces, pregunta, mira. Si yo tengo en una sociedad la estructura, que es la base económica, y la superestructura, que es la base ideológica, cultural, política del Estado, en una revolución, ¿qué es lo que cambia? ¿La superestructura o la estructura? ¿Qué es lo que yo voy a buscar cambiar en una revolución? ¿Superestructura La o estructura, estructura? La estructura, pues. Es decir, tiene que cambiar la esta estructura. estructura. A ver, dilo. Te escucho, mi estimado. Es decir, la estructura tiene que cambiar las relaciones sociales de producción, tiene que cambiarlo, digamos, la situación, cómo se lleva a cabo la producción, para que cambie la ideología, la política, el Estado, la cultura y demás. Por lo tanto, muy bien, Carroseto, el aspecto económico. Entonces, cuando se hace una revolución, tiene que cambiar este aspecto. Y por ende, automáticamente los demás aspectos cambian. Pregunta, los gobiernos que han generado y han tomado el poder en este país de corte burgués liberal, y eso tú lo sabes muy bien, pregunta, ¿qué han cambiado? ¿Qué es lo que han cambiado? ¿La estructura o la superestructura? Por ejemplo, Velasco dice que fue un gobierno revolucionario, y eso lo vimos hace unas semanas atrás. Pero en realidad Velasco habrá sido un gobierno revolucionario, o solamente Velasco cambió la superestructura y dejando la estructura casi intacta. ¿Qué hizo Velasco en el Perú? Cambió Solo la cambió la superestructura. superestructura. Claro, solamente cambió la super, es decir, maquilló esta super, pero la estructura económica sigue siendo la misma. Entonces, a eso hay que tomarlo en cuenta. Una revolución es un proceso de transformación radical, como tú lo has dicho, en el aspecto económico. Y si cambia el aspecto económico, cambia las relaciones de producción, cambia la forma de producción, por ende cambia la política, cambia el Estado, cambia la educación, cambia el arte, la cultura y demás. Y eso es lo que ocurrió en Rusia. Exacto, exacto, mi estimado Carlos Alberto, claro, la economía es la base. Por eso siempre, una vez más, te vuelvo a decir, como te lo decía en anteriores clases, si queremos hacer un estudio, un análisis de una respectiva sociedad en una determinada coyuntura, tengo que analizar la base económica, las relaciones sociales de producción, la forma como produce esa sociedad. Y no pues como estos politólogos,
disculpa la palabra que utilicé, no sé si así se llama, dice, politólogos, que salen en los medios, diversos medios, que ya tú sabes qué versión tiene, hablando sandeces en torno a la coyuntura actual. Cuando pienso yo, lo primero que deben primar es un análisis económico, un análisis profundo de la relación económica para, por ende, llegar a las partes políticas. Si yo quiero ser politólogo, obviamente tengo que conocer la parte económica, pero estos politólogos que aparecen en los medios, de, entre comillas, universidades de carácter progresista, como Católica, como la de Lima, o sea, mira, no sé qué pensarás tú, es mi pensamiento, o sea, yo no le puedo dar mucho peso a la opinión de un politólogo que proviene de una universidad, de la de Lima, la de la Pacífico o de la Católica, ¿no? Que son universidades elitistas, son universidades donde está pues la gran burguesía compradora e intermediaria. Me dirías pues un solo de San Marcos, de la UNI, o un profesor de Cantuta que tiene una conciencia de clase y una visión más progresista de la situación. Bueno, pero pues, son los medios, pues, ¿no? Ahí tienes, date cuenta y saca tu propia línea al respecto. Bien, entonces, partamos de ahí, lo que viene a ser una revolución. Yo te pregunto, a ver, para empezar a trabajar ya la positiva, ¿cuál es la importancia de la revolución rusa? ¿Por qué es importante y trascendente en el mundo? Porque trascendió a la revolución rusa. ¿Por qué trascender? Me la palabra trascender, ¿no? Que un hecho va a marcar etapa, va a dejar huella en los próximos eventos históricos posteriores. ¿Cuál es la importancia de la trascendencia de la Revolución Rusa? Claro, muy bien, señorita. Impulsa a que den otras revoluciones, pero sobre todo, cuando triunfa la Revolución Rusa, escúchame bien, mi estimado, se construye y se edifica y surge el primer Estado socialista del mundo. ¿Ya? Esa es la trascendencia, que luego va a tener un continuismo en otros países, obviamente, con sus propias peculiaridades, con sus propias características. Claro, ahí vamos a ver los obvios y más. Claro que sí, Carlos Alberto. Excelente, entonces comparto la pantalla. Ya, a ver, listo. Dime, ¿te llega el PPT, mi estimado jovencito? Habla, mi estimado jovencito, señorita, ¿le llega? Sí, profesor. Muy bien, ya. Entonces, con ustedes, el proceso de la Revolución Rusa, 1917, acuérdate. En ese año, 1917, ¿qué acontecimiento a nivel mundial se venía desarrollando? La Primera Guerra Mundial. Es eco. Y esta Primera Guerra Mundial tenía un carácter, ser un carácter imperialista. ¿Qué quiere decir que la Primera Guerra Mundial, conforme se desarrollaba la Revolución Rusa, era una guerra de carácter imperialista? ¿Qué quiere decir esto, mi estimado? Carácter imperialista. ¿Por qué se enfrentaban las potencias en la Primera Guerra Mundial? ¿Acaso era digamos, no sé, una pasión el matar, un hobby, generar muertes? No, las potencias imperialistas buscaban mayores mercados, mayores colonias, mayor cantidad de mano de obra, ¿es así? Eso busca el imperialismo, más territorio, claro que sí. Por eso tenía un carácter imperialista. Y esa es la razón por la cual Rusia se retira en esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque la considera de carácter imperialista, que no se ajusta a los intereses y a los preceptos socialistas que ellos aspiraban y luego consiguen. Muy bien. A ver, ahí tenemos pues al líder, el adalid de esta revolución. ¿Lo conoces, no es así? No es Federico Melcochita, no. Claro, Vladimir Ilich Lenin. Lenin. Entonces, claro, la Revolución Rusa es un proceso de transformación de la sociedad rusa dirigida por el proletariado. En toda revolución debe haber un líder. Y ya hemos explicado qué características tiene un líder. Un líder representa los intereses de un colectivo. Un líder tiene que dejar de lado sus intereses particulares y personales. Un líder acepta críticas y sugerencias. Un líder busca principalmente el beneficio colectivo mancomunado al grupo al cual representa. Y el líder, cuando cree que ya no puede conducir o dirigir al grupo, da un paso al costado y es relevado por otra persona que sea competente en esta función.
Cuando digo proletariado, ¿qué es el proletariado? ¿Cuándo surge el proletariado como clase social? ¿En el feudalismo? ¿En el esclavismo? ¿En la comunidad primitiva? El proletariado se le conoce más que nada como a los obreros. Ya, Obreros y ¿en dónde surge? campesinos. No, campesinos es distinto, preciosa linda. Solamente Son los obrero. obreros. Ya, a ver, pero ¿en dónde surge el proletariado? En Hay las un hecho fábricas. histórico. ¿Dónde? Primera revolución industrial, no te Francia. olvides. En las Claro, fábricas. pero principalmente en la primera revolución industrial. Al producirse la primera revolución industrial, que es el industrialismo, que recuerda, es la segunda fase del capitalismo. Tú lo sabes muy bien, ¿ah? Capitalismo tiene 3 fases. A ver, ¿cuáles son las 3 fases del capitalismo? No me digas primera, segunda y tercera, que apago la máquina. ¿Cuáles son las 3 fases del capitalismo? Capitalismo mercantil es el primero de ellos. Luego el capitalismo industrial, industrialismo. Y el tercer capitalismo que estamos viviendo hoy, Imperialismo. Imperialista. el imperialismo. Exacto. Entonces, el industrialismo viene a ser pues la revolución industrial, donde la burguesía inyecta fuerte suma de dinero para crear máquinas, generar mayor producción. Y es ahí donde surge el sector proletario, que obviamente va a generar explotación, va a generar riqueza, va a generar plusvalía, como le decía el señor Marx, en favor de los grupos de poder. Por eso, como te dije una vez más, sería bueno que regreses a las fuentes y leas, a mi parecer, uno de los libros. Mucho dicen, profesor, para entender el problema leo El Capital. Claro, bacán, puedes leer El Capital, ¿no? Los 3 tomos que son gigantescos. Yo no lo he terminado de leer y lo sigo leyendo, ¿eh? Y a veces no logro entender, porque también no lo tengo a saber todo. Pero pienso, a mi parecer, a mi criterio, en mi opinión, y espero que estéis de acuerdo o no, que para leer antes el Capital tienes que leer el Manifiesto Comunista, que es el preámbulo a lo que el Capital ya va a ser las ideas más consagradas de forma particular. Y el Manifiesto Comunista habla, pues, de cómo el sector proletario genera plusvalía en beneficio de la gran burguesía. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. A ver, ¿qué pasaba con Rusia? Los antecedentes. Uy, perdón. Antecedentes. En el año 1905, Rusia sufre una derrota ante Japón y pierde territorio, así como pérdidas humanas. Antes de ello, Pedro el Grande, un gran monarca, había occidentalizado a Rusia, es decir, había injertado gran cantidad de capital privado. Lo que en Rusia, antes de la revolución, Rusia era un país que tenía muchas riquezas, petróleo, minerales, carbón, pero toda la economía rusa estaba en manos de capitales privados, ingleses, franceses, alemanes y hasta japoneses. Es decir, una dependencia como si fuese un cordón umbilical a los intereses de las grandes potencias imperialistas. Entonces, se dice que en una revolución se van generando gérmenes. Es decir, los gérmenes son aquellas pequeñas situaciones que conforme pase el tiempo y el lapso se van a ir agudizándose y van a ir generando mayor agudización hasta que tiende a estallar la revolución de por sí. Ya Rusia era un país pobre, los campesinos vivían en forma miserable, los sectores obreros eran explotados en pro de los intereses de las empresas imperialistas. Es así que en 1905 se ocurre una de las mayores protestas callejeras. Pregunta, ¿quién gobernaba Rusia antes de la revolución? El zar. El zar. El zar, El claro, zar. el zar Nicolás II. El zar era una imagen algo así como un rey. Y el zar Nicolás II vivía pues en el Palacio de Kremlin, con lujos, con comodidades, con mucha ostento, lujo y poder. Mientras tanto, el pueblo pagaba impuestos exagerados para sustentar los holgados gastos de estas personas. Así que el pueblo salió a las calles, tomó las calles. Aproximadamente, dices, más de 6.000 personas en Petrogrado. ¿Y qué hizo el zar? Ordenó al ejército abrir fuego sin discreción. Murieron más de 1.000 personas. Se cuenta que ese día que empezaron a hacer las protestas, nevaba en Rusia. Tú sabes que Rusia tiene un clima bastante frío en invierno. La nieve se tiñó de sangre por las tantas muertes que se generó. Entonces, esto ya era un precedente, pues. Esto demostraba que las contradicciones al interior de Rusia ya se habían agudizado a un extremo que prácticamente el pueblo va a tomar como siguiente medida de lucha el enfrentamiento. Enfrentarse a un gobierno
a un gobierno autoritario, represivo, abusivo, explotador, que generaba miseria en los sectores populares. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué es esto? Ah, las causas, perdón. A ver, un momentito, voy a cuadrarlo bien aquí. Exacto, eco. Ajá, muy bien. Entonces, las causas van a ser, siempre las causas hay que tenerlas como las más determinantes, las económicas. Entonces, entre las causas económicas tenemos el atraso feudal. Oye, en 1917, ya los países europeos estaban insertando ese modelo capitalista y en Rusia había atraso feudal. Es decir, Rusia vivió una economía feudal. A ver, pregunta, ¿en qué se basa la economía feudal? ¿En la propiedad de qué? ¿Mm? ¿En la propiedad de qué? De la tierra, pues. Y De la aquí, tierra. claro, había unas grandes personas que eran algo así, llamémoslo así como los hacendados o terratenientes. Eran los boyardos. Los boyardos en la Rusia, antes de la revolución, eran propietarios de extensas e inmensas áreas agrícolas, donde explotaban a los campesinos, que eran denominados los mujiks. Los mujiks. Y esto generaba pues un lazo de servilismo. Pleno siglo XX, Rusia seguía teniendo modelos feudales. ¿Ya? Imperialismo explota, es decir, había en Rusia la convivencia de rezagos feudales con elementos imperialistas capitalistas. Y eso en una economía sí es posible. Tú sabes que en una economía no siempre va a haber un modo de producción determinante. Pueden haber rezagos de otro modo de producción. Despilfarro de la corte zarista. Obviamente, pues el zar hacía un despilfarro total, de lujo, de nuevo. En las causas sociales, el campesinado era siervo de los intereses de los boyardos o de los grandes grupos que tenían ostentación de tener la propiedad de las tierras. Desigualdad social. Los mujiks, que era el campesino, el boyardo, el latifundista o dueño de las grandes tierras, y los kulaks, que eran burgueses rurales, burgueses que vivían en la zona rural, en los campos, y tenían propiedad algunos molinos, algunas fábricas y algunas tierras. Políticas, el absolutismo del zar. Pues, a ver, ¿qué quiere decir la palabra absolutismo? ¿Te suena esa palabra? ¿Te suena ese término? Que Poder tienen absoluto, dice. Un poder ilimitado, pues. El zar tenía un poder social, económico, político, tributario y demás. Ahí tenemos al zar Nicolás II y toda su familia. La familia Romanov, ¿es así? Y que había generado pues una total corrupción, pues, en desmedro de los intereses de lo que viene a ser el pueblo. Pero un detalle, toda revolución debe tener un camino, toda revolución tiene que tener una vía, un sendero por la cual las masas tienen que adoctrinarse para llevar a cabo el proceso revolucionario. Una revolución sin este camino, sin esta vía trazada, tiende a fracasar, no llega a nada. ¿A qué camino me refiero cuando digo que toda revolución debe tener dicho camino? ¿Qué es lo que hay acá? No me digas el corte de cabello, no, déjalo al lado. ¿Qué hay adentro aquí? Las ideas. Y cuando las ideas son elaboradas por un determinado grupo social, se convierte en ideología. Es decir, toda revolución tiene que tener una ideología. Y la ideología va a concientizar, va a cambiar la forma de pensar del pueblo, la cual tiene que ser consciente de los hechos a tomar, las acciones a emprender y las consecuencias que se van a generar. La ideología va a ser el camino, la vía que va a conducir al éxito a un proceso revolucionario. Si una revolución que quiera darse en cualquier localidad, en cualquier zona, si no tiene ideología, va a fracasar. Ejemplo, la Revolución Francesa, que es una revolución de carácter burguesa, porque la burguesía toma el poder en Francia, no sé si eso tú lo sabes muy bien. ¿Cuál fue la ideología de la Revolución Francesa? Creada también por la propia burguesía, obvio. Niños, El ¿cuál fue la ideología de la Revolución Francesa? liberalismo. ¿Cómo? A ver, dilo, papito lindo, no te escucho bien.
Neoliberalismo. No. El neoliberalismo es el sistema que hoy está vigente. Hablo de la Revolución Francesa, 1776. Ah, no, perdón, 1789, perdón. 1789. La Ilustración, jovencitos. Esa ideología del señor Montesquieu, de Diderot, de Juan Jacobo Rousseau. ¿Han leído las obras, no? Por ejemplo, ¿han leído la obra de Montesquieu, El espíritu de las leyes? Oye, obra clásica, necesario que la leas para saber el contexto político que vivimos. ¿Qué dice el espíritu de las leyes? Montesquieu decía, el rey tiene demasiado poder, pues Luis XVI en Francia. Por lo tanto, como el rey tiene todo el poder, concentra el poder, genera mal manejo de poder. Por lo tanto, decía Montesquieu, hay que establecer la división de poderes. Debe haber en un Estado 3 poderes. Y esos 3 poderes son los que tenemos el día de hoy. Y lo tienen casi todos los países del mundo. ¿Cuáles son los 3 poderes del Estado? ¿Cuáles son los 3 poderes del Estado, papito lindo? Niña linda. Jurídico, legislativo, Poder ejecutivo. legislativo, Judicial ejecutivo. y legislativo. Exacto, tú lo has dicho. Eso lo planteó Montesquieu, pues. Por eso, la Ilustración fue la base ideológica con la cual la Revolución Francesa tuvo un éxito. Y la burguesía tomó el poder. Claro, obviamente la revolución luego cambió de rumbo cuando llega un militar, ¿no? Que supuestamente la Revolución Francesa buscaba eliminar el régimen absolutista, pero al final él termina coronándose como emperador. ¿A quién me refiero? Militar, el que se coronó emperador en la Francia revolucionaria. Napoleón, pues, Napoleón Napoleón Bonaparte. Exacto. Entonces, volvamos ahora, Carlos. ¿Cuál va a ser la base ideológica o la ideología que toma el proletariado, que toma el pueblo para llevar a cabo la revolución? ¿Qué ideología fue? La ideología marxista. Marxista. Claro, la filosofía de Carlos Marx, Federico Engels. Y Engels. Carlos Marx ya decía, ¿no? Muchos filósofos han tratado de interpretar, comprender el mundo. Muchos filósofos han visto a la filosofía como un ente teórico, abstracto, ideal, algo así como volátil. Lo que se trata, decía Marx, es que la filosofía ayude a transformar y cambiar la sociedad. Por lo tanto, la filosofía debe tener un fin práctico. Ese es el gran aporte, a mi parecer, a mi humilde parecer, el mejor aporte que da Marx a la filosofía. Que la filosofía tiene un fin práctico, y creo que está en lo correcto. Si nosotros generamos ideas, y estas ideas generamos teorías, supuestos, hipótesis, esto debe llevarse o no a la práctica. Obvio, pues. Sino, ¿cómo yo contrasto que mi teoría es verdadera? Con la práctica. Porque un filósofo asiático decía, y tú sabes a qué filósofo me refiero, que el criterio de verdad es la práctica. Y eso es lo que plantea Marx. Por eso la ideología marxista va con él habla de la creación de un nuevo hombre, él analiza, escudriña los grandes defectos del sistema capitalista y dice, pues, lo que ocurre hoy, la desigualdad, la pobreza, la miseria, es producto del sistema capitalista. Por lo tanto, se tiene que destruir este sistema, crear otro sistema, en base a aquel sector que es el oprimido, que es el explotado en dicho sistema, que es el obrero, que va a tener la alianza del campesino para instaurar lo que llamaba él una dictadura del proletariado. Y eso tú muy bien lo conoces, porque supongo que lo habrás leído. Por eso, la ideología marxista va a ser la base. Es ahí donde aparece lo que decía mi amigo hace poco, los soviets. Oye, si no fuera por los soviets, la revolución rusa no había tenido el impacto que se quería. ¿Qué eran los soviets en la Rusia antes de la revolución? Una organización. Así es, Tania. Muy bien, Tania, excelente apreciación. ¿Qué era, mi estimado Omar? No te escuché bien, disculpa. Una organización, No. profesor. ¿Sabe de quién se encargó de organizar los soviets? El propio Lenin. Lenin. Lenin, en un Los diario bolcheviques. clandestino llamado Ishkra. ¿Alguien puede decirme qué era en ruso Ishkra? Chispa, profesor. Chispa, claro, pues preciosa, muy bien, hija. Chispa, la chispa que incendió todo el reguero de pólvora de la revolución. Lenin
en los soviets se encargó de concientizar a las masas. Hace poco hablando con un familiar mío, por cierto, estas elecciones que ha ocurrido ha dividido al país, ¿eh? Y ha dividido a mi familia. Nosotros en mi familia, como ya no nos vemos, hemos creado un WhatsApp de familia y opinamos diversos puntos. Y ya no me hablo con varios hermanos, con varios primos, por las ideas políticas que les he planteado, por votar, tú ya sabes por quién, por Lino. Y les he justificado el por qué han debido votar por esta señora, que las que han votado son esto, esto y aquello. Y no les ha gustado. Y ya no me hablan, ya no me escriben. Dicen que me van a desheredar y ya no van a querer quitarme el apellido. Bueno, si decir la verdad te deja de tener amigos, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Asumiré las consecuencias de ello, pues, ¿no? Es que a veces también las personas en este país no aceptan los grasos errores que se establecen, ¿no? Y ya sabemos, pues, a qué, perdón, me refiero a la innombrable. Bueno, mi abuela la llama así, la innombrable, la señora Cap, que ha generado todo esto. Y que hoy está prácticamente haciendo manotazos de ahogado para tratar de desconocer lo que ya es una derrota contundente, feo. Tercera vez, ¿no? Ya tiene que asimilar, ya tiene que aprender. El pueblo ya no es tonto, pues, ¿no? Pero ella no lo quiere entender, pues, ¿no? No lo quiere entender. Ya los organismos internacionales han dicho, la OEA, veedores han dicho que el proceso electoral en Perú ha sido transparente. Puede ocurrir que han habido lo que se manifiesta, hipótesis de posibles actas fraguadas o no acordes o irregulares, pero esto no va a determinar el resultado final. Y qué triste, ¿no? La señora Keiko, que hace algunas semanas firmó un pacto de compromiso. Reconozco mi derrota si es que ocurre y acepto, no, pero no lo está haciendo. Igual que ocurrió con Kuczynski, que tampoco lo reconoció. Bueno, pues eso demuestra pues la impotencia de este personaje que ha tratado de buscar y de toda la prensa mediática que se ha formado por parte de esto. El pueblo tampoco ya no es tonto, ¿no? La mitad del país repudia. Yo pienso que repudia a la señora, porque la señora, para mí, la señora acá ni siquiera merece mi rechazo, para mí merece mi repudio. Y ya tú sabes que es una diferencia entre repudio y rechazo. ¿Es así? Eso ya es marcado. Entonces, algo similar puede ocurrir pues en Rusia. ¿Y qué hace Lenin? Los soviets era organización de obreros más campesinos junto con los soldados, donde el señor Lenin lo va y lo va a concientizar. Eran espacios donde se educaban, se debatían. ¿Y qué obras se debatían? Las obras de Marx, las obras de Engels, y lo adecuaban a su contexto real. Oye, ese era el mérito del señor. Dicen que Lenin era un maestro. O sea, imagina estas categorías, porque tú sabes que el libro de Marx tiene categorías. La plusvalía es una categoría, el capital es una categoría, son categorías filosóficas. Entonces, tú sabes lo que es una categoría filosófica, hablarlo en cristiano, por así decirlo, para que el pueblo entienda. Eso hacía Lenin. Eso demuestra que tiene una gran didáctica en explicarlos. Y el pueblo se concientizaba de esto, y al concientizarse va a buscar el posible cambio. Ese es el gran mérito del señor Lenin, de concientizar. Porque tú sabes muy bien, la revolución primero tiene que darse aquí, en tu conciencia. Si tú no estás convencido que esta ideología es objetiva, clara, para alcanzar los nobles intereses del pueblo, obviamente no se va a poder dar en otro aspecto. ¿Me dejo entender? Profesor. Jovencito, ¿me dejo entender? Sí, ¿no? Sí, profesor. Para pasar a la siguiente. Ya, excelente, muy bien. Ari. Ari, muy bien. Claro que sí. Ahí está, ¿ves? Mi abuelita ha puesto los efectos. Acá están. Estos son los soviets, mi estimado. El lugar donde se producía, pues, el debate, el intercambio de ideas, la confrontación. Mi abuela dice, las ideas se combaten con ideas. ¿Es así? Era un consejo de obreros, campesinos, era un centro de aprendizaje para el pueblo. Algo similar hizo Mariate en el Perú. Las universidades populares Manuel González Prada. Oye, Mariate también hacía esto. Obviamente adecuando todas estas categorías al contexto actual. Por eso que Mariátegui afirmaba que la revolución en el Perú debe ser creación heroica de las masas, que no sea ni copia ni calco de otras, ni de Rusia ni de China.
Se reunían constantemente, discutían la realidad nacional. Y, oye, imagínate estar en un soviet. Yo me imagino qué enriquecedor debió ser participar en estos debates. Esto sí es un debate, ¿no? Pues lo que ha hecho el Congreso, o cuando promueve una ley del Congreso, eso no es debate, pues eso es un lío de callejón, parece. Esto era un debate alturado, donde las ideas eran contrastadas frente a otras ideas, donde se planteaban argumentos objetivos y demás. Esto permitió, pues, que los soviets tuvieran conciencia de clase. ¿Sabes qué es la conciencia de clase, no? A ver, dime, ¿qué es conciencia de clase? ¿Alguna idea, mi estimado? Claro, porque estos debates, al final de cuentas, conllevó a que el obrero y el campesino y el ciudadano tengan conciencia de clase. Y eso es clave para proseguir con la revolución. A ver, ¿qué es conciencia de clase, mi estimado? Carlos Es que Alberto. A ver, conciencia de clase. Me dicen, profesor, ¿qué es lo que hizo Sendero en los 80? Ya, ese es otro tema que hablaremos cuando veamos la década de los 80, que por cierto faltó el tiempo, ¿no? En la clase anterior. Ahí te puedo explicar ello. Y para explicar me va a tomar mucho tiempo. De repente me desvío por las ramas y demás. Pero interesante tu pregunta, lo podemos hacer en otro espacio, no hay problema. ¿Pero qué es tener conciencia de clase? ¿Ustedes tienen conciencia de clase o eres un inconsciente de tu clase? Sí tenemos, profesor. Hablo de clase social, no de la clase, esta clase que estamos llevando académicamente. No Ay, me pero yo pensé confundas. que era de la clase. Ya pues, ya ves, ay, Dios mío. Cuando hablo de conciencia de clase, hablo a la clase a la que no pertenece. Pregunta, ¿a qué clase tú perteneces? ¿Eres la Campesino. gran burguesía? ¿Eres mediana burguesía? ¿Eres pequeña burguesía? ¿Qué clase social perteneces, mi estimado? En este variopinto sistema que tenemos. pequeña burguesía. Claro, tú, yo, nosotros somos pequeña burguesía. No estás en el sector proletariado, tampoco en el sector campesinado. ¿Es así? Y la pequeña burguesía, no lo digo yo, lo dicen los clásicos, Mariátegui decía, la pequeña burguesía es una clase arribista. ¿Qué quiere decir clase arribista? Es una clase que siempre va a cambiar de tendencia. Va a inclinarse para el lado A, para el lado B, según sus propios intereses, porque no tiene una conciencia de clase adecuada. Se va a dejar imbuir por el sistema. Saben que es un arribista, ¿no? Es una persona oportunista. Si en un contexto veo que esta agrupación me va a dar tales intereses, apoyo a esta. Pero si en otro contexto esta otra agrupación me va a dar ello, apoyo. Es decir, no tengo un claro objetivo ni principios ni ética, o en todo caso principios filosóficos o históricos de apoyar. La conciencia de clase quiere decir la situación en la cual tú te encuentras dentro de un sistema económico social. Y cómo puedes interpretar esa sociedad o ese contexto económico social y cómo puedes transformar ese contexto. Entonces, si los obreros y campesinos y soldados en los soviets van a ser adoctrinados, van a realizar debates, obviamente van a alcanzar la conciencia social y van a decir, un momentito, todo lo que está ocurriendo aquí, que yo sea mísero, que sea pobre, que tenga yo, ¿es producto de qué? Del sistema, pues. ¿Y qué sistema es? El capitalismo. Por lo tanto, ¿quiénes son los únicos abocados y llamados a cambiar este sistema? Dios, obviamente no. ¿Quiénes? Ellos, es decir, nosotros, dicen los obreros. Y para cambiar esto hay que unirnos a los estudiantes, y formar un frente para llevar a cabo la revolución socialista. Nosotros hemos cambiado esta situación si es posible enfrentarnos a este Estado y tomar el poder. Esa va a ser la importancia de los soviets. Y ahí Lenin cumple un papel trascendental. Pues. Oye, sin Lenin esto no hubiera sido el éxito que tuvo. Pues. Lenin es todo un genio en ese aspecto. Por eso, tú revisas las obras de Lenin, que son la continuación, la de Marx. Oye, Lenin expone ideas terribles. Por ejemplo, ¿has leído el libro del Estado y la Revolución? Interesante libro. Habla una postura de qué viene a ser Estado. Obviamente valiéndose del texto de Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que asumo yo alguna vez habrás leído.
Supongo que tienes referencia de los textos que voy mencionando, ¿no? No me vayas a mirar con extrañeza. Sí los conoces, ¿no? Al menos lo has escuchado. Ah, bueno, si lo has escuchado, no te queda otra cosa más que leerlo, ¿ya? Y es cuestión que tú tengas acceso a él. Muy bien, seguimos. Acá está. Y obviamente, en Rusia se van a formar dos facciones políticas antagónicas, contrarias entre sí. Los bolcheviques y los mencheviques. A ver, ¿en qué se diferenciaron los bolcheviques de los mencheviques? En la diferencia de clase que apoyaban. Exacto. ¿Quiénes eran mencheviques? A ver, mi estimado. Tú correctamente lo has dicho. Muy bien, mi estimado. Trotsky, Mencheviques. ¿Quiénes eran mencheviques? Los pertenecientes a la Algo clase. Minoría. Eran pro burguesa, eran pequeña burguesía, mediana Miembro burguesía. de la minoría, profesor. Claro. Y esta pequeña o mediana burguesía en Rusia, lo que buscaba, escúchame hijo, lo que buscaba eran reformas. Es decir, cambios parciales, maquillar la situación, pero mantener las estructuras. Esa postura era de los mencheviques. Conciliar con el poder, eso es un uribista. Aquel que negocia conciliar por el poder, apaga tu audio, hijo, pero mantener las estructuras. Los bolcheviques no. Los bolcheviques eran radicales. Los bolcheviques querían cambios estructurales, cambios sistemáticos en 360 grados. No buscaban conciliar con nadie. Esa es la gran diferencia entre tanto bolchevique. Obviamente, el señor Lenin, ¿a qué facción iba a pertenecer? bolcheviques, Bolcheviques. Obvio, ¿no? Menchevique ya sería como verlo a Alan García con Luz de Flores Nano, ¿no? Que por cierto, Alan García para mí es otro ser repugnante de la política en este país, ¿no? Entonces, hay que tener... Y dicen que está muerto, ¿no? Yo tengo mi teoría, en algún día te la diré, que está vivo, ¿eh? Nos ha hecho creer a todos que ha muerto, pero asumo, es mi hipótesis, que obviamente puede ser verdadera o falsa, ¿no? Pero hipótesis al fin y al cabo. A ver, me llama por acá. Listo, listo. Oye, tú me caes bien, mi estimado. No sé, pero hacer clases con ustedes es un poco que me relaja. Hoy estoy dictando desde las 7 de la mañana. Este es mi último tema. No he almorzado bien, me están llamando a cenar, pero mi abuela ha dicho que espere un momento y ya bajaré dentro de unos minutos. ¿Ya? A ver, veamos acá. No sé, me identifico con ustedes al hacer clase. Espero que eso sea recíproco. Si no es profesor. recíproco, si no es recíproco, no interesa, no Sí, importa. profesor. Claro que sí. A ver, mira, vamos acá. La Revolución Rusa va a partir en dos momentos. Una revolución hecha en febrero del año 1917 y otra revolución hecha en octubre del mismo año, 1917. La primera fase va a ser menchevique. Acá, como te digo, buscaban reformas tenues. Una reforma puede igualarse a una revolución en la vida, pues. La reforma es Nunca. maquillar, es simplemente apaciguar, hacer ver que las cosas están bien y llegar a cierta reforma. Los mencheviques, como te lo digo acá, buscaban conciliar, llegar a un acuerdo entre el zar y los grupos moderados. Los bolcheviques no, pues, medidas revolucionarias, drásticas. Ellos tajantemente buscan ruptura con el zarismo, acabar con el zarismo. Y el objetivo principal, los sectores obreros deben aspirar a la conducción del poder. O sea, planteamientos prácticos, directos y pragmáticos, ¿no? A diferencia de los mencheviques que eran arribistas, eran tibios. Cuando digo tibios, quiere decir, pues, ni lo uno ni lo otro. Mi abuela dice, en la vida no hay que ser tibio. O eres frío o eres caliente. O tomas una opción o tomas la otra. Pero no hay... Bueno, esto creo que en filosofía le llaman ecléctico, el eclecticismo, ¿no? El ecléctico es aquel que, por ejemplo, toma una idea de una postura filosófica, toma otra idea de otra y la va adecuando a sus intereses, obviamente personales. No es objetivo, no es analítico, no tiene una adecuada conciencia y eso es lo que tú en la vida no debes ser. Tú debes definir ya cuál es tu posición. Y supongo que ya la estás definiendo, obviamente, y la vas a tener que definir cuando ingreses pues a la universidad. ¿Así?
Muy bien, mi estimado. A ver, acá tenemos pues. En la Revolución de Febrero tiene éxito. A ver, un detalle acá. Dicen, y acá hay un elemento principal, y eso podría llevar a cabo porque en los años 80 una agrupación de corte supuestamente socialista intentó llevar la lucha armada y fracasó, dicen algunos, bueno, a mi parecer, es que en los 80 esta agrupación armada no tomó en cuenta a todos los grupos o sectores políticos. Oye, en una primera etapa, Lenin buscó el apoyo de todos los sectores políticos, obreros, campesinos, burgueses, mediana burguesía. Lo que en política se llama frentismo. A ver, profesor, en política, ¿qué es un frente? En política, un frente es cuando tú agrupas bajo una sola columna política a diversas facciones políticas, de diversos colores, de diversas tendencias, de diversas ideas, por así decirlo, pero con un claro objetivo. ¿Cuál era el objetivo en Rusia? Destruir o, digamos, destronar al zar, que tenía un ejército, que tenía el apoyo de las fuerzas extranjeras. Entonces, Lenin es inteligente, dice, no, solos no lo podemos hacer. Hay que formar un frente. Y se formó el frente, junto con los mencheviques. La intención, acercar al zar. Presiona, marchan, protestan y lo logran. El zar renuncia. El zar deja el poder, abdica. El frentismo funciona. Por ejemplo, supongamos que mañana una persona toma el poder de forma ilegal, anticonstitucional. Entonces, el pueblo no se va a quedar cruzado. Entonces, yo que tengo una ideología A, el otro que tiene ideología B, C, nos unimos en un frente, hacemos un frente de batalla, luchamos y hacemos caer ese régimen. O sea, el frente solamente se forma por una cuestión coyuntural, por una cuestión del momento. No sé si me dejo entender. Cuando ya el régimen ha caído y se busca restablecer un gobierno en aras de beneficio del pueblo, ahí cada postura del frente va a plantear su idea, su postura y ver cuál es la más correcta. Y es lo que ocurre en Rusia. El frente triunfó y ese es un gran error, por ejemplo, en esta agrupación de los 80. Ya sabes a qué agrupación me refiero, ¿no? Que inició la lucha armada en el Perú. No fue frentista, pues. Ellos, por ejemplo, no convocaron a la pequeña burguesía, a la media burguesía. Y ahí, a mi parecer, es un punto en contra. O sea, si tú quieres hacer que era un Estado opresivo, capitalista, tienes que sí o sí llamar a la unión de todos los sectores políticos. Un frente, si no, no vas a tener éxito. Acabado el frente, los mencheviques tomaron el poder y colocaron a este individuo, Alexander Kerensky, que pactó con los sectores moderados, con las grandes burguesías, con las grandes empresas imperialistas. Declara la República Rusa, ya no va a gobernar el zar, coloca en el gabinete al príncipe Lev, que era familiar del zar, por cierto, logra una coalición entre partidos liberales y socialistas moderados. En Rusia había personas que dicen ser socialistas, que no. Es como ahora, ¿no? Que dicen, soy izquierdista, pero apoyo tal gobierno. O soy de izquierda, pero tengo un pensamiento burgués. Entonces, también en Rusia había ciertos socialistas que eran socialismo de boca, pues, ¿no? Porque en la realidad eran socialistas camuflados de capitalistas, que decían ser moderados. Así, moderados. Eso me hace acordar cuando quien habla, cuando era estudiante, te pongo una anécdota, marchamos contra el fujimorismo, por eso yo sí, por Keiko nunca voy a votar, porque padecí, viví y soy testigo presencial de lo que fue su PAN en los 90. Y me acuerdo cuando yo era cantuteño, soy cantuteño, y seguiré siendo cantuteño a toda honra, siempre en las marchas contra el fujimorismo, a Cantuta iba a la vanguardia, como carne de cañón. Recibimos los golpes, la lacrimógena de la policía y demás. Detrás venía San Marcos. Muy detrás, unos cuantos de Villarreal, porque Villarreal es una universidad aprista. Pues. Yo recuerdo bien que nos sentábamos horas, 2, 3 horas, en la avenida Colmena, en el local principal de Villarreal, llamando a que se unan a la marcha. Bajaban 10 gatitos, porque sabes muy bien que políticamente la Villarreal es corte aprista. Y muy detrás nuestro venía Católica, que rara vez nos apoyaba. Oye, estos individuos de Católica
gente pues pituquita, que dice ser de izquierda, venía y cada vez que marchaban con las tropas se ponían sus guantes blancos. No entiendo por qué. Guantes blancos como si fuera paz, como si fuese, no me mancho con esto. Pero esa, Cantú te iba siempre delante. Y recibíamos todo, pues, de la policía. Ya te imaginas que la policía no te va a dar caricia, ni te lanzaba un peluche, menos una rosa. Era terrible en esa época. Época del fujimorismo. Es por eso que quien habla en ese entonces era pues delegado de mi facultad, un determinado personaje que trató pues en su momento de buscar un cambio en forma de estas protestas, ¿no? Entonces, no, a mi parecer no existe pues socialista moderado, ¿no? Era un socialismo camuflado de cierto socialismo, pero en el fondo eran pues plenamente burgueses, ¿no? Y este personaje Kerensky insiste, mira, insiste a que Rusia participe en la Primera Guerra Mundial, sabiendo que era la Primera Guerra Mundial, el carácter de esta Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Resultado, fracasó, pues. Sus propuestas fracasaron. No resolvieron la miseria, problemas en el campo, problemas en la guerra. Rusia pierde la batalla de los lagos masurianos y prácticamente un total fracaso. Ante la crisis del gobierno de Kerensky, prácticamente Kornilov intentó un golpe de Estado para erradicar a los bolcheviques y eliminar a Partido Horno. Oye, este señor era más reaccionario. Intentó tomar el poder con apoyo de un ejército financiado por Alemania e Inglaterra. A este ejército le van a llamar el Ejército Blanco. Y para evitar ello, Lenin no se quedó atrás. Sacó también su ejército, pero se va a llamar Ejército Rojo, que luego va a llevar a una guerra civil en Rusia. El Ejército Rojo, de corte bolchevique, de intereses obreros, proletarios, campesinos, y el Ejército Blanco, de corte burgués, apoyado por Inglaterra, Francia y Alemania. Entonces, la intención era erradicar a los bolcheviques, cosa que no lo lograron. No lo lograron. Mira, y fracasaron en su intento. Y los soviets salen a las calles, toman las calles contra Kornilov y el intento de su golpe de Estado y neutralizar la lucha progresista, objetiva de los sectores de los soviets y obreros. A esto se unen las mujeres. Otro punto interesante es que si no fuera por la participación de las mujeres, también la Revolución Rusa no tuviera el éxito. Mujeres de carácter progresistas, mujeres que inclusive a pesar de salir a las marchas tuvieron que solventar los gastos y Profesor, soportar la traición de sus familias. Te escucho, mi estimado. eh, el ejército blanco estaba dirigido por qué. ¿Por quiénes? Por la burguesía y principalmente por Kornilov y otros pequeños, medianos burgueses. Bueno, era un ejército que trataba de contrarrestar la lucha progresista que ya se había generado en Rusia. O sea, tarde o temprano esta revolución iba a triunfar. Simplemente Me refería, así. profesor, que cuando Kerensky toma el poder y al zar no le elimina por si acaso y ellos toman el poder, pero como nunca ha cambiado, la población sigue en lo mismo. Tuve la duda de preguntarle si Kerensky es lo que ordena a llamar al ejército para luchar contra el ejército rojo, lo que estaba armado. No, no, los que impulsan el ejército blanco son las empresas que habían conciliado con Kerensky. Al ver que el desborde social era inminente, entonces estos sectores empresariales, imperialistas, para defender más que todo su interés económico, financian la existencia de este ejército. Y obviamente lo van a colocar supuestamente a la dirección de Kerensky, que políticamente era un incompetente total, ¿no? Incompetente total. En Petrogrado, un grupo de trabajadores hicieron una huelga en febrero del 17, movilizando y exigiendo derechos laborales. En este entonces no se tenía derechos, no se tenía ninguna atribución, ni tampoco ni un respaldo hacia las mujeres que también aportaron a la economía en Rusia. Acá vemos más mujeres que inclusive formaron parte del Ejército Rojo, tomaron el fusil y al igual que el varón participaron pues en la revolución. Van a también buscar ellas mayores espacios de cobertura política,
ser partícipes en acciones políticas del Estado que se venía a forjar, Y bueno, acá aparece pues, lo primero que hace, digamos, Lenin, es que los soviets deben movilizarse por las calles, ya no bajo la orientación de Kerensky, sino tomar el Palacio de Invierno. Pero lo primero que hace Lenin es refutar los argumentos ideológicos de prácticamente de Kerensky. Bueno, aquí Trotsky va a ser un apoyo, bueno, hasta cierto punto Trotsky, porque luego van a discrepar con Lenin, y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Trotsky va a ser en un momento el brazo derecho de Lenin, el cual tomaron el Palacio de Invierno, hicieron caer al régimen. Lenin llegó de Suiza, liderado por los alemanes, y en octubre se inició la revolución bolchevique, con la frase de Lenin, todo el poder a los soviets. Bueno, en diversas palestras, Lenin prácticamente va a destruir todos los argumentos ideológicos que tenía prácticamente Kerensky y todos los socialistas moderados que tenían clara influencia burguesa. ¿Es así? A ver, ¿qué dice acá? Producido esto y tomado ya el poder, porque tomaron el Palacio de Invierno, se va a establecer el comunismo de guerra, en la cual se reparte los alimentos a la población necesitada. Se nombran comisarios del pueblo. Los comisarios eran personas que iban a los pueblos más alejados a planificar la economía en base a un colectivismo y a una distribución igualitaria de dicha riqueza. Se nacionalizan los bancos. Si los bancos pasan a control del Estado obviamente proletario, las empresas extranjeras se nacionalizan, se inicia la campaña de alfabetización, se crea la Checa, un servicio de inteligencia que se encargaba pues de informar a aquellos agentes que dentro de la sociedad habían elementos burgueses que trataban de corroer la revolución. Se crea la guerra civil, rojos y blancos, para evitar pues delitos menores en las principales ciudades, y se crea la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estaba agrupado, tengo entendido, por más de casi 20 estados. Ucrania, Letonia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Kazajistán, cada una de ellas con distintas costumbres, tradiciones y demás, pero unidas bajo una sola ideología, que era la ideología del socialismo. ¿Correcto? Y se llega a la firma del Tratado de Brest-Litovsk, 1918, firmado entre Rusia y Alemania. Rusia le cede territorios a los alemanes, a los austriacos y a los húngaros. ¿Qué territorio le cede? Lo que observas ahí. Parte de Ucrania, Letonia, Estonia y Lituania. Algunos dicen que fue un entreguismo. ¿Cómo es posible que Lenin y los demás líderes de esto entregaran territorios sin oponerse en resistencia a los rusos, a los alemanes y a los austriacos? A veces en la vida es necesario sacrificar algunas cosas. Y lo que hizo Lenin, en pleno consentimiento con los soviets y los que dirigían el partido en este entonces, tomaron la decisión de hacer este sacrificio. Pregunta, ¿por qué Rusia entrega dichos territorios? ¿Para evitar qué? ¿A qué temían? Las muertes. No las muertes, El hijo. ataque con Alemania. Temían a que Alemania invada Rusia, claro. Oye, Alemania tenía las intenciones de invadir Rusia, porque Alemania tiene pozos petroleros cerca de la zona de Moscú. Entonces, con este tratado, Rusia detiene el avance alemán. ¿Por qué? Los rusos piensan, pues dicen, si Rusia interviene e invade militarmente nuestro país en pleno desarrollo de la revolución y en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial, puede poner en peligro el proceso revolucionario. Por eso se desprenden de estos territorios a manera de un sacrificio por salvar la revolución. Y lo lograron, pues, ¿no? Alemania no estaba tan interesada en ese entonces de invadir Rusia. Se centraba más en Inglaterra, se centraba más en Estados Unidos, que ya estaba interviniendo en la guerra. Y esa es la razón por la cual se da este tratado. Evitar que la invasión alemana afecte o cambie el camino del proceso revolucionario en Rusia. ¿Ya? Un momento.
Una medida para para ampliar la producción agrícola es que Lenin permitió a los kulaks o burgueses invertir y producir con cierta libertad de comercio bajo la vigilancia del Estado. Poco a poco, Lenin empezó a ir adoctrinando a los burgueses para que cambien su conciencia política y social. Se le permitió que ellos puedan invertir, pero con la excepción de que toda la producción que generaban estos kulaks o granjas de los burgueses sea bajo el control del Estado, sea bajo la distribución del Estado y sea bajo principalmente, digamos, la concentración del Estado. Es decir, ya el burgués agrícola no iba a concentrar la producción, sino el Estado. Y obviamente en esta etapa el Estado ya estaba dirigido por los sectores obreros y campesinos. Es la razón por la cual el símbolo de la Revolución Rusa, en su bandera, aparece la hoz y el martillo, ¿no es así? Que posteriormente una agrupación política en nuestro país lo utiliza ya con otros fines. ¿Qué significa la hoz y el martillo dentro de la Revolución Rusa? ¿Cómo? El hoz representa más que nada a los campesinos y el martillo más que nada a los obreros. Obreros y campesinos, profe. Exacto, Proletario. exacto. La alianza proletaria campesina que toma un poder, que toma el control del Estado para direccionar ese Estado, ¿no? O sea, el socialismo tomó mucho tiempo. Ahora, Lenin, cuando establece ello, trataba de encauzar a Rusia del socialismo hacia el comunismo, cosa que hasta el momento ningún país ha llegado. Por eso me causa un poco de cuestión de risa cuando escucho a periodistas que dicen, ¿cómo es posible que haya ganado tal candidato? Va a instalar un comunismo, dice, o sea, no estoy en historia, porque en el mundo no ha habido ningún país comunista, no ha habido ninguno. Han llegado hasta que el socialismo, el comunismo, tú ya te hemos explicado en una clase anterior, es la etapa superior. Y Rusia aspiraba a eso. Pero Eso sí. lamentablemente, pues Lenin no fue eterno, ¿no? Y muere en ese proyecto. A ver, aquí tenemos al Ejército Rojo, formado por los mencheviques, que trataron de defender los avances contrarrevolucionarios de los ejércitos blancos. Este ejército blanco estaba gerenciado, auspiciado, financiado por las principales potencias europeas y hasta Japón participó ahí. Claro, obviamente Japón tenía ciertos intereses en algunas zonas del Pacífico donde Rusia tenía algunas propiedades. ¿Así? También se usó para detener la campaña de oposición como de campesinos del Ejército Verde que exigían un reparto parcelario y no la nacionalización. Bueno, un grupo de campesinos exigían que las tierras se establezcan por parcelas y no se nacionalicen. Algo así como una reforma agraria que luego se va a aplicar. Claro, pero acá la reforma agraria es muy indistinta a la que aplicó pues Velasco, ¿no? Acá esta, entre comillas, reforma implicaba no solamente darle la tierra al campesino, sino darle los medios de producción, las herramientas, las semillas, el arado, la financiación económica para que las chacras o los campos agrícolas produzcan a una manera adecuada y pueda generar el abastecimiento de los alimentos a la población. Aquí es el detalle, la ruptura entre estos dos socios amigos. Bueno, Lenin muere, pues, y asume la dirección del Partido Comunista en Rusia. Este señor. ¿Quién es el señor que aparece a la izquierda? ¿Quién es? No es Jaimito el cartero, no. ¿Quién es este señor que aparece en la izquierda? Stalin. Joseph Stalin. ¿Y en la derecha quién es? Trotsky. León Trotsky, ¿no es así? ¿Cuál fue el motivo de la polémica entre estos dos, digamos, socios que... Oye, no hay que olvidar que Trotsky aportó mucho a la revolución, ¿no? Organizó los soviets, generó el enfrentamiento, planteó los planes para colectivizar la economía, o sea, se reconoce eso. Pero va a establecer, cuando una vez que muere Stalin, había un gran detalle, pues, ¿no? ¿Quién asumía la dirección del partido? Porque en Rusia había un partido, que era el que direccionaba todo el proceso revolucionario. La polémica era o asume Stalin o asume Trotsky. Algo que dicen muchos es que Stalin no fue tan ideólogo como el señor Lenin. O sea, no era mucho de escribir, pero era mucho más político, era mucho más pragmático, era mucho más práctico, mucho más efectivo.
Uno de los únicos libros que es muy reconocido en Stalin es El marxismo y la cuestión nacional. En ahí, por ejemplo, habla que es una nación. Y tú debes saber muy bien que la nación, otra vez, es una categoría histórica del capitalismo. La nación es creación del capitalismo, en la cual buscan dividir al movimiento obrero diciendo tú eres nación alemana, tú eres nación húngara, tú eres nación austriaca, y entre ellos enfrentarse. El nacionalismo lleva al chauvinismo. Por eso que Stalin cuestiona eso. Por eso que Stalin plantea que el movimiento obrero debe ser internacional. Y eso ya no lo decía Stalin, lo decía el señor Marx en su manifiesto comunista, que empieza y dice, ¿no? Obreros, o no, él dice, proletarios del mundo, todos unidos. Así empieza el manifiesto, dando a entender que la situación de explotación, miseria que viven los obreros es todas a nivel mundial. Por lo tanto, se debe internacionalizar el momento. Por eso, el concepto de nación es una creación burguesa, es una creación capitalista para corroer y dividir la lucha del movimiento obrero. Y eso lo va a decir pues Stalin en el libro, por eso sería bueno que leas el libro, para que tengas más luces al respecto. Y el señor Trotsky va a establecer el libro Historia de la Revolución Rusa. Planteamientos, a ver, ¿cuál es la discrepancia acá? Stalin planteaba consolidar la revolución en Rusia. Trotsky dice, no, es necesario, ha llegado el momento de expandir la revolución de carácter mundial. Ahí radica la principal polémica entre estos dos grandes personajes. Pregunta, ¿cuál es la opción correcta aquí, en estas dos ideas? ¿La de Stalin o la de Trotsky? ¿Cuál crees tú? A ver, piensa un poco que estás en la Rusia de ese tiempo. ¿Cuál crees tú que tendría las bases más objetivas al plantear ello? ¿O Stalin o Trotsky? Stalin. Stalin, ¿por qué, mi estimada? ¿Por qué no se puede internacionalizar la revolución como lo planteaba Trotsky? Mira, lo que dices es correcto. Stalin estaba en lo correcto. ¿Sabes por qué razón? O sea, ¿cómo yo voy a internacionalizar o voy a difundir algo que aún no está consolidado? No sé si me dejo entender. O sea, si yo aún no he consolidado, no he sentado los cimientos, las bases del socialismo para aspirar al comunismo, no puedo pues así aventurarme, sería un acto suicida de expandir la revolución si en mi país o en mi región o en mi sociedad no se ha consolidado. Eso fue lo que planteó Stalin, a lo que Trotsky discrepaba. Por eso, ¿qué pasó con Trotsky? Fue expulsado, pues. Dijo, no, te expulsamos porque tus ideas están corroendo, están socavando, están erosionando al partido. Y eso tarde o temprano se establece. Sería bueno también que leas el libro. Hay un libro de Stalin que mucho lo leía, perdón, de Lenin, que mucho leía Stalin, dice, Los enemigos del partido y del pueblo. Por eso que en algún momento, Stalin va a ser la purga del Partido Comunista. ¿Saben qué es una purga, no? A ver, ¿alguna vez ustedes han purgado su organismo? Una limpieza, profesor. Una limpieza, profesor. Claro, y eso hace Stalin, pues. Stalin era muy práctico, decía, en el partido, y decía, los enemigos están en el mismo partido, decía, los enemigos no están afuera, están acá en el partido, y tú eres uno de ellos. Porque discrepas con el lineamiento general que ya estamos trazados en seguir en esa vía. Por lo tanto, ¿qué hace Stalin? Los purgó, los expulsó. Y también expulsa a Trotsky. ¿Y a dónde va a ir Trotsky? ¿A dónde buscó refugio? Vino a América. Vino a América. ¿Sabes en qué país se refugió? Porque luego fue perseguido por la inteligencia de Stalin. ¿Qué país se refugió Trotsky, jovencitos? ¿Alguna idea? Apresúrate, tengo que tomar mi lonche, se enfría. Niños, a México.
se refugió en México. ¿Y sabes quién le brindó refugio en México? Una de las más grandes pintoras en México. Tenía un problema mucho de salud. ¿Quién es esta gran pintora? Mujer, destaca la mujer acá. Frida Kahlo. ¿Has escuchado ahora de la Frida Kahlo? Sí, ¿Has visto alguna? profesor. Ya, claro. Frida Kahlo lo va a coger, pues. Y Y posteriormente, es conocida a nivel mundial. exacto, a la famosa Frida Kahlo, auspició, recibió en su casa y le brindó asilo al señor Trotsky. Entonces, es por eso que algunos dicen que acá nace una nueva facción del socialismo, el trotskismo, ¿no? Que discrepaba con los lineamientos. Bueno, tampoco Stalin va a ser eterno y le va a seguir a Stalin, ¿quién? Nikita Khrushchev, ¿no es así? Creo que tú sabes eso, ¿no? En plena Guerra Fría. Y Nikita Khrushchev va a cometer algo que desde el punto de vista político es inaceptable, ¿no? Y es por eso, eso explica por qué cayó el socialismo en Rusia. ¿Qué firmó Nikita Khrushchev con el presidente Kennedy en pleno desarrollo de la Guerra Fría? ¿Saben, no? La coexistencia pacífica. Diciendo capitalismo y socialismo pueden convivir en este mundo. Solamente hay que repartirnos zonas de influencia. Si lo vemos en un plano objetivo, histórico y filosófico, capitalismo y socialismo pueden conciliar. No, profesor. Obviamente que no, es totalmente lo antagónico. Pero Nikita Khrushchev lo hizo, pues. Es por eso que cuando Nikita Khrushchev toma esto, el Partido Comunista de la Unión Soviética ya estaba una vez tomado por gente de tendencia y de ideas pro-burguesas. Y van cambiando el proceso de la revolución. Esto se agudiza más cuando en los 90 o en fines de los 80 y 90 ingresa Boris Yeltsin al poder en Rusia e instaura la perestroika, un conjunto de programas en la cual permite una vez más el ingreso de capitales privados. Ingresan capitales extranjeros que toman el control de la economía de juez socialista. Había partido comunista, cierto, pero un partido comunista de nombre. En la práctica era más capitalista. Un año después se desintegró la Unión Soviética. Y abajo el socialismo. Es también lo que ocurre en China. Hoy en China hay un partido comunista, ¿sabes, no? Hasta la actualidad. Existe el Partido Comunista en China. Pero es un partido comunista, pues, de nombre. Mao Zedong. Claro, Mao Zedong lo formó. Pero hoy, en la actualidad, sí existe el Partido Comunista en China. Pero, como te digo, es un partido comunista de nombre. Porque en la práctica, este partido ha conciliado y ha permitido que hoy China sea más capitalista que la propia Rusia. ¿Es así? Eso también hay que tomarlo bastante en cuenta, ¿ya? Y luego llega al poder Stalin, y con Stalin ya pues Rusia va a su despegue. Se produce la deskulakización, los kulas dejan de tener propiedad de los pequeños burgueses y pasan a propiedad colectiva. Se establecen los koljos, cooperativas de campo, donde en base al colectivismo se produce la producción de alimentos para repartirlos de forma equitativa. Se aplican los planes quinquenales, esto es lo básico. Los planes quinquenales eran planes que se aplicaban cada 5 años, con la cual Stalin llevó a que Rusia tenga industria pesada. ¿Qué es industria pesada? Construcción de automóviles, barcos, maquinarias, tecnología. Inclusive, con los planes quinquenales, Rusia empezó a construir bombas nucleares, cosa que empezó a preocupar a Estados Unidos. Y se da pues la exigencia laboral, el respeto a los derechos laborales previamente establecidos. Sería bueno que, no sé si lo han leído, pero hay un librito del señor César Abraham Vallejo Mendoza. Muchos erróneamente piensan que César Abraham Vallejo Mendoza solamente escribe poesía, pero también tiene libros de carácter político. Y un librito muy interesante es Rusia en 1931. Oye, él estuvo en Rusia cuando se desarrollaba todo esto. Y en ese librito, a manera de una novela de rato, te cuenta cómo se va formando el sistema socialista. Cómo se va formando el sistema socialista inclusive en los niños.
en los colegios, en el obrero, en el campesino, en el docente. Entonces sería bueno que leas el librito, y Vallejo lo hace en un lenguaje bastante sencillo, bastante didáctico, que no es necesario que seas un docto en filosofía para entender. ¿Ya? Ya sabes, ¿ah? Rusia en 1931. Y bueno, para finalizar ya, las consecuencias de esto, la desaparición de la monarquía rusa, de los Romanov, anulación de esta dinastía, caída de los regímenes feudales boyardos, que eran los que concentraban la propiedad de la tierra, surgimiento de la primera potencia URSS, ya en los años 50 ya Rusia se convierte en una potencia, en los años 60, a tal punto que los rusos se adelantaron a los americanos. ¿Sabías esto, no? Producto de los planes quinquenales y demás, Rusia se adelantó en lo que llamó la carrera espacial. Y ellos colocaron el primer satélite fuera del espacio, el Sputnik. Y luego llevaron el primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Y ahí los norteamericanos, es una hipótesis, fabricaron, dice, la gran farsa para tener este crecimiento así a nivel tecnológico de la Unión Soviética. Y crea la gran farsa de la llegada del hombre a la luna, que será motivo de explicación en otro momento. Surge el ideal, acá, el ideal, pues. El ideal era llegar al comunismo como modelo de una nueva sociedad justa, humana, equitativa. Digo ideal porque nada, ningún país, ninguna sociedad lo va a alcanzar. Ni siquiera China, ni siquiera Cuba. Aunque la pregunta es, muchos dicen que Cuba es un gobierno socialista. ¿Tú qué crees? ¿Cuba es un gobierno socialista actualmente? Desde que triunfó la revolución con Fidel. Ahora, yo no voy a desmerecer los logros que ha tenido Cuba, pero políticamente ¿será socialista Cuba? ¿Tú qué crees, mi estimado? No, profesor. Obviamente que no. Porque en un gobierno socialista, los que dirigen el poder, los que toman las decisiones es el partido en la cual están obreros y campesinos. Y en Cuba, si tú revisas, desde que triunfó la revolución en los años 50, gobernó Fidel Castro por casi 50 años. Y hoy está el poder su hermano, Raúl Castro, es decir, es un monopolio de los Castros. Eso no es socialismo. Ve a ver cómo vive el hermano de Fidel. Una casa lujosa, con muchos artefactos adecuados, mientras la gente no tiene internet, mientras la gente vive de forma mesurada en Cuba. Eso no es socialismo. Han hecho que... Ahora, es cierto, sí, que que Cuba tiene unos avances, cierto. Lo que ocurrió en Cuba fue una revolución nacionalista burguesa, ¿no? Pintada, maquinada, camuflada de cierto socialismo, por así decirlo, ¿no? Muy bien, señores. En otro momento hablaremos de la Revolución Cubana. Ha sido, como digo una vez más, un gusto trabajar con ustedes. Por favor, no se conecten tan tarde en otras ocasiones, ¿ya? Voy avanzando, tengo que llevar a mi abuelita al médico, llevarla a su sarcófago y que tienda a dormir. Bien, jovencitos. A ver, nos queda tiempo. Vamos avanzando ello. Sí, ¿no? Ya. ¿Alguna acotación más para concluir esta parte? Sandra, Maite, Tania, Doris, Criseli, Vanessa, Rosalina y demás. Omar, ¿alguna acotación, duda, inquietud? Profesor, una pregunta. ¿Stalin llegó a consolidar la ideología que estaban planteando en la Revolución Rusa? ¿Cómo dices, hija? No te entiendo bien. ¿Qué me dices? Que si Stalin llegó a consolidar. El comunismo. No. Lamentablemente no. Ah, Dejó sentadas las bases del socialismo, pero tampoco fue eterno. Stalin muere y asume el poder, pues, Nikita Khrushchev. Y Nikita Khrushchev va a desviar el camino que había dejado Lenin, que había dejado Stalin, y tomaron otro rumbo, un rumbo direccionado pues, bajo los intereses propios de la burguesía. Y es ahí donde cambió el proceso. Al igual que en China, pues, ¿no? A la muerte de Mao también se cambia el proceso de la revolución, ¿no? Y eso va a culminar pues cuando en los años 90 o en los años 80 ya China, las posturas que va a plantear son de claro corte capitalista. ¿Es así? Muy bien, señores. Entonces, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente sesión.